En 1534 llegaron los primeros religiosos católicos a la península yucateca. 25 años después, crearon la provincia franciscana de San José de Yucatán, que abarca el estado de Quintana Roo, y buscaron pueblos prósperos para establecer sus cabeceras, que serían los ejes donde comenzarían su misión evangelizadora, siendo Tijosuco uno de sus puntos de partida. Hoy Tijosuco pertenece al municipio de Felipe Carrillo Puerto y es un poblado con historias trágicas. En 1686 lo asolaron terriblemente piratas, pero su destrucción fue casi total durante la Guerra de Castas. Su majestuosa iglesia nos cuenta parte de esa historia. Esta es la iglesia. Sí. De Tijosuco. ¿De qué época es, Fue en el siglo XVII-XVIII. En la Guerra de Castas sucedió de que todos los mayas tenían que venir obligatoriamente a las misas. Ajá. Y si ellos no venían, eran cruelmente castigados. Entonces también sucedió de que cuando fue como el exconvento, los franciscanos también y los sacerdotes, así como hasta en la actualidad, siempre tenían que escoger a las doncellas para quedarse con ellos, para ser violadas. Y cuando ¿Los sacerdotes? Los sacerdotes y los franciscanos. Ajá. Y después entonces, si quedaban embarazadas, se tenían que quedar hasta después de ser abortadas, las sacaban. Y las que no, pues los sacaban ya, si no estaban embarazadas. Y así pasaron los años. Ese fue el enojo de Cecilio Chi cuando ya la guerra se apresuró, porque como tenía una hija y tenía esa cierta edad de 13 a 14 años, y pues él veía que la observaban cada domingo, pero pues él dijo, primero tienen que pasar sobre mi cadáver antes de que toquen a mi hija. Fue por la guerra que se apresuró entonces. O sea, por ese motivo. Por ese gran motivo. Que nadie va a tocar a mi hija, dijo Así Cecilio Chi. Sí, porque ellos ya sabían todo lo que pasaba. Y como eran gente que no podía hablar, gente que estaba muy, ¿cómo le dicen a las personas cuando estaban acorralados? Porque no podían defenderse, no podían decir nada. Entonces fue por esa razón. Ya la mayoría, la gente maya ya lo sabía. Entonces Cecilio Chi dijo, como ya ellos ya tenían ya casi la fecha de la guerra, entonces cuando le mandan la carta a Cecilio Chi por la fecha de la guerra, allá los descubren. Y ya fue como cae Manuel Antonio ahí, porque fue el chico menor, el que no sabía leer y escribir para la fecha del estallido de la guerra, la carta que cae en mano de los españoles cuando se descubre sobre la guerra. Todas las misas, la gente española entraba en esta parte a escuchar la misa acá. Sí. Y los mayas en esa parte que está donde no hay techo. Ajá. Y era obligatorio, sumamente obligatorio, porque como para los españoles, los mayas eran salvajes, Sí. entonces no dejaban de adorar a sus dioses, y cuando venían eran para escuchar la misa, cómo es adorar a un Dios vivo. Y los que podían entrar aquí eran españoles. Españoles. Y ya era una comunidad española. Sí, esta. así es. ¿Y se llamaba Tijosuco? No, en aquellos tiempos se llamó Jotzuk antes de la conquista. ¿Jotzuk? Jotzuk. Sí. Entonces, cuando llegan los españoles, entre pláticas y preguntas, le preguntaron a los mayas a dónde iban. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Tejotzuca. Y ya ellos lo traducen como Tijosuco. Tejotzuca. Pero era Jotzuk. Jotzuk. Sí, pero para los mayas Jotzuk tenía un significado muy importante. Ajá. Si contáramos en numeración maya, Jun, Ka, Oshkan, Jotzuk, panza un montón, de que acá ya habitaban más de 5,000 habitantes mayas
y estaban en 5 grupos, por eso ellos lo nombraban como Jotzuk. Era como un cabecera municipal, y en aquellos tiempos se llamó Cochuá. Cochuá quiere decir en maya o en español tierra donde abunda lo que es la comida. Tanto maíz, calabaza, frijol, chile, todo lo que se sembraba daba en abundancia. Por eso se llamó Cochuá en aquellos tiempos. Esta iglesia está construida sobre un cenote y nos cuentan de que allá donde está la capilla, allá está la entrada del cenote. Y aquí hay 2 altares. Dos altares. Sí, ¿no? Este altar está dedicado Al niño Dios. al Niño Dios y a la Virgen de Guadalupe. Sí. El edificio acaba de ser nombrado, ¿dónde he dicho? La ciudad. La ciudad se ha nombrado como Monumento Histórico de Tijosuco. Y pues allá tenemos el año en que terminó la iglesia. La iglesia, dice la historia, que fue empezado en los 1540-42 y tenemos la fecha de la terminación de la iglesia, que fue en 1839. Casi 7 años después que termina por completo la iglesia, estalla la guerra de castas. Todas las reuniones se hacían de noche, todas las armas lo trajeron de noche, y como la gran mayor parte de los mayas estaban de acuerdo sobre la guerra, estaban convencidos, todas las armas lo llevaban en Culumpich, en el rancho de Jacinto Pat. Allá se concentró todo lo que iba a servir durante la guerra. Lo concentraron todo en la hacienda de Jacinto Pat, donde el día que inicia la guerra, un 30 de julio en el año de 1847, la gente se levanta con sus armas. Donde inicia la guerra es en Tepic, cuando ya persiguen al otro cabecilla, que fue Cecilio Chi. Fue allá donde inicia la guerra un 26 de julio en el año de 1847. Sí. Inicia porque Cecilio Chi supieron que era el segundo cabecilla. Mandan la tropa española para capturar a Cecilio Chi, pero llegan los mensajeros primero para avisarle y él se viene a refugiarse en la hacienda de Jacinto Pat, en Xcolumpich. Entonces, cuando llega la tropa española en Tepic, buscando a Cecilio Chi, no lo encontraron. Lo que ellos hicieron es acabar con la gente, con la familia de Cecilio Chi, el 30 de julio en el año de 1847. De allá inicia la guerra, porque llega en oídos de Cecilio Chi de que ya habían acabado su familia, donde él se levanta con Jacinto Pat, se van y acaban con las 18 familias españolas, pero mismo día atacan Tijosuco. Sí. Acabaron con las familias españolas. Españolas, son 18 familias españolas, de ahí inicia la guerra. Todas las casonas que están alrededor de la iglesia tenían conexión bajo túnel. Muchos pasaron bajo túnel y venir en la iglesia, otros en la calle. Entonces, cuando llega la gente, ven la iglesia cerrada. Como la iglesia tenía 4,5 metros de ancho de la construcción y las puertas bien reforzadas, nunca imaginaron que los mayas ya estaban listos para el estallido de la guerra. Tacos al pastor. ¿Y por qué se pusieron aquí? Es lo que, pues a lo mejor el sacerdote o el alcalde o el comisariado
dieron el permiso de Para poner instalarse aquí y poner una taquería al lado de la iglesia. de la iglesia, de Sí. lo que ahora es monumento histórico, Eso. ¿no? Y no solo este, hay otro. ¿Hay otro? Hay otro acá. ¿Cómo? Sí. Poner eso aquí para vender antojitos, imagínense ustedes. No saben si fue el sacerdote o el alcalde o el delegado. O sea, soy un turista, vengo y le quiero tomar una foto a la iglesia desde este ángulo que se ve padrísimo y me encuentro con un puesto de tacos o de antojitos. ¿Alguien dio autorización para poner esto aquí? ¿Está en conocimiento el INAH de que aquí está eso? Porque es un lugar histórico. Es un área protegida. ¿A quién se le ocurre autorizar esto aquí? Poner una venta de tacos. En Tijosuco tienes que visitar el Museo de la Guerra de Castas, cuya misión ha sido mostrar, preservar y difundir entre la población y visitantes los pasajes históricos de la rebelión armada a mediados del siglo XIX. Es el museo más completo para hablar de la Guerra de Castas, en donde usted se va a dar cuenta de que fue muy cruel esta guerra, ¿eh? Buenas tardes, bienvenidos al Museo de la Guerra de Castas, donde ustedes encontrarán la historia real que fue vivido en el siglo XVII-XVIII. Acá estamos en la sala donde encontramos los movimientos de la resistencia durante la colonia. En aquellos tiempos los mayas habían profetizado de que iban a llegar los grandes dioses. Llegaron los grandes dioses, ellos cedieron, tendieron la mano hacia los españoles, hacia los blancos, entraron, vivieron, pero con el tiempo la esclavitud fue dando poco a poco, donde muchos de ellos no querían dejar de adorar a sus dioses, porque los mayas son politeístas, tenían la adoración hacia sus dioses, sus grandes conocimientos, como la astrología, donde ellos veían los tiempos, cómo iban a pasar los tiempos, los grandes huracanes que azotaban esta península en aquellos tiempos, donde ellos, cuando con el tiempo empezaron a prohibir su adoración a sus dioses, no lo lograron con la gente grande, sino la religión católica entró con los niños pequeños, donde ellos aceptaron esa religión. El Museo de la Guerra de Castas se encuentra en un edificio restaurado del siglo XVIII. Guarda 170 años de historia entre documentos y reliquias. Aquí podrás descubrir y comprender de cerca este episodio crucial en la vida del pueblo maya en Quintana Roo, así como conocer talleres y descubrir la esencia de sus actividades cotidianas. Son 11 rebeliones donde participaron Sotuta, Cochuá, Chiquinchel. Prueba de ello podemos observar los cuadros donde son cruelmente castigados, decapitados, ahorcados, donde quemaron numerosas casas de los españoles. Acá en los siguientes cuadros vemos también, el último fue la rebelión de Jacinto Canec en 1761, donde Jacinto Canec fue allá donde terminó la rebelión, porque él era un chico huérfano que deambulaba en la orilla del mar, allá por Campeche, donde lo recogen, lo llevan en el convento y allá lo enseñan a leer y escribir, y ya con el tiempo él, su cargo fue panadero, donde aprendió la panadería. Entonces, cuando él ya estaba grande, sale en el pueblo y observa lo que es la crueldad, lo que es la esclavitud hacia su gente, hacia sus hermanos. Él entonces toma ese coraje para levantarse con la finalidad de acabar con los españoles. En los años de 1800, donde Yucatán, ahora que es Yucatán, en la península de Yucatán, se dividió 3 veces esta península, donde prueba de ellos tenemos los billetes, donde él se pasaba como una nación, pero con la política y con el
movimiento de esa gran península 3 veces ocasionó lo que es la división y ahora es donde conocemos Yucatán, Campeche y Quintana Roo. De la iglesia Xbalangná en la plaza de Felipe Carrillo Puerto, fue la única iglesia donde los mayas fue el punto de regreso. La cruz parlante, que la cruz fue el que unificó a los mayas. Tenemos algunas balas de cañón que fueron utilizados durante la guerra y las bayonetas, para no perder una bala perdida, utilizaban las bayonetas en la guerra o en las rebeliones para acabar con la vida de la gente maya. El museo cuenta con 4 salas que se enfocan en enaltecer el surgimiento de la lucha y de sus principales precursores. Esta es la sala de la comunidad del museo, donde encontramos la imagen de estos 3 líderes. Tenemos a Manuel Antonio Ay de Chichimilá, Yucatán, Jacinto Pat de Tijosuco y Cecilio Chi de Tepiche. También tenemos el cráneo de don Bernardino Ken, que participó a finales de la guerra, donde él en su última rebelión fue en un pueblo llamado Xuxup, donde pierde la vida a causa de un machetazo. De allá, varios días después de que había muerto, lo andaban buscando, lo encuentran ya en estado de putrefacción, lo recogen, lo llevan a Mérida. Y ya con el tiempo, pues el cráneo tuvo un estudio para dar el veredicto de que en sí este cráneo fue de Bernardino Ken en aquellos tiempos. Desde que se abren las puertas del museo, la gente hasta en la actualidad nos siguen trayendo piezas para donar. Prueba de ello, allá están, con sus respectivas fichas. La guerra de castas fue de todos los movimientos de insurrección indígena el que se prolongó por más tiempo, duró más de 50 años y amenazó realmente al orden establecido de la época, y en ocasiones estuvo muy cerca de la victoria. Durante más de medio siglo, los mayas de la época resistieron todo intento de pacificación y sus bases siguen vivas hoy en día.